Buenas noches. Se encuentran ahora en un espacio dedicado a documentar aquello que se esconde en las grietas de la realidad. Soy el cronista de lo inexplicable. Mi labor no es tejer ficciones, sino presentar los testimonios de eventos que han fracturado la normalidad de quienes los vivieron. El acto de mudarse es un ritual de transición. Implica desenterrar una vida, empacarla en cajas y transportarla a un nuevo comienzo. Pero en este proceso, a veces, no solo se mueven muebles, se mueven también las presencias, las memorias y las maldiciones adheridas a ellos. Los trabajadores de mudanzas, testigos silenciosos de estos cambios, son a menudo los primeros en sentir que algo, además de los muebles, es pesado y que algunas casas no quieren ser desocupadas. Presten atención. Las siguientes historias provienen de aquellos cuyo oficio es cargar con el peso de las vidas ajenas. Un primo lejano, a quien llamaremos Javier, trabajó durante sus años de universidad en una empresa de mudanzas en la Ciudad de México. Era un trabajo pesado, pero honesto. Sin embargo, una experiencia en particular, según me confió años después, lo hizo abandonar el oficio para siempre. No fue el esfuerzo físico, sino el peso de algo que no podía medirse en kilogramos. El trabajo parecía rutinario. Desocupar el departamento de un anciano recién fallecido en un viejo edificio de la colonia Roma. El cliente era el hijo del difunto, un hombre de negocios con prisa, que parecía más interesado en deshacerse de las pertenencias de su padre que en conservarlas. «Llévense todo», dijo. «Lo que sirva, véndanlo por partes. Lo que no, a la basura. Solo quiero las llaves del lugar vacío». El equipo de Javier consistía en él y otros 2 hombres, Memo y Carlos. El departamento olía a encierro, a polvo y a ese aroma indefinible de la vejez y la soledad. Los muebles eran viejos pero de buena madera, aunque la mayoría estaban maltratados por el tiempo. Empezaron la labor desarmando camas, envolviendo vajillas, cargando sillones por las estrechas escaleras. Todo iba con normalidad hasta que llegaron a la última pieza en la recámara principal, un ropero. Era una pieza imponente, antigua, de una madera oscura, casi negra, con vetas rojizas. Estaba cubierto de tallados intrincados que representaban escenas de hojas y enredaderas, pero si uno miraba con atención, entre el follaje se escondían pequeños rostros con expresiones de dolor. Las 2 puertas principales tenían espejos largos y opacos, manchados por la edad. Cuando intentaron moverlo, notaron la primera rareza. Era increíblemente pesado, mucho más de lo que su tamaño sugería. Hacían falta los 3 hombres para apenas deslizarlo por el suelo. La segunda rareza fue el frío. A pesar del calor y el esfuerzo, la superficie del ropero estaba helada. Un frío antinatural que parecía emanar desde su interior y que se sentía incluso a través de los guantes de trabajo. «Este muerto le guardaba los hielos aquí o qué», bromeó Carlos, pero su risa sonó nerviosa. Mientras lo maniobraban para sacarlo de la habitación, Javier escuchó algo, un sonido débil, como el de uñas rascando la madera desde adentro. Se detuvo. «¿Oyeron eso?», preguntó. Memo y Carlos negaron con la cabeza, sudorosos y concentrados en el esfuerzo. «Es la madera, hombre. Está vieja, cruje», dijo Memo. Javier quiso creerle. Continuaron el arduo trabajo de bajar el ropero por las escaleras. En cada descanso, en cada pausa para tomar aire, Javier volvía a escuchar el sonido. A veces era un rasguño, otras un susurro ininteligible, como el de alguien hablando en voz muy baja, justo al otro lado de la puerta. Empezó a sentirse observado.
una sensación irracional pero persistente. Finalmente, lograron subirlo al camión de mudanzas. Era la última pieza. Cansados, cerraron las puertas del vehículo y se dirigieron al almacén de la empresa. El trayecto se hizo de noche. Fue entonces cuando las cosas se pusieron peor. A mitad del camino, en una avenida poco transitada, el motor del camión empezó a fallar. Se detuvo por completo. Carlos, el conductor, intentó arrancarlo una y otra vez, sin éxito. Estaban varados. Mientras Carlos y Memo revisaban el motor con una linterna, Javier se quedó en la cabina. La sensación de ser observado regresó, más intensa que nunca. Sentía la presencia del ropero a sus espaldas, en la caja del camión, como si fuera una entidad viva y expectante. De repente, escuchó un golpe seco proveniente de la caja. Un solo golpe, fuerte y claro. «¡Oigan!», gritó a sus compañeros. «¿Se cayó algo?». «No, todo está bien amarrado», respondió Memo desde afuera. Javier se quedó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces escuchó otro sonido, un lamento, un quejido bajo y lastimero, inequívocamente humano, que parecía venir directamente del ropero. Era el llanto de una mujer, lleno de una tristeza insondable. Se bajó del camión de un salto, pálido. «Tenemos que abrir. Algo está pasando ahí adentro». Sus compañeros lo miraron como si estuviera loco, pero la palidez de su rostro los convenció. Con manos temblorosas, abrieron los cerrojos y las puertas de la caja del camión. El interior estaba oscuro. Apuntaron con sus linternas. Todos los muebles estaban en su sitio, asegurados con cuerdas. Todo excepto el ropero. Estaba en el centro de la caja, como si se hubiera movido solo. Y una de sus puertas, la del espejo izquierdo, estaba entreabierta. El olor que salió de esa abertura fue nauseabundo. No era el olor a madera vieja y a naftalina que uno esperaría. Olía a descomposición, a carne corrupta. Y el llanto se había detenido. Un silencio denso y pesado llenó el espacio. Carlos, el más valiente o el más insensato, se acercó. «A ver, ¿qué diablos?». Empujó la puerta para abrirla por completo. Lo que vieron los hizo retroceder, ahogando un grito. El interior del ropero no estaba vacío. No había estantes ni ganchos. Las paredes internas estaban cubiertas por una tela de terciopelo rojo, descolorida y manchada. Y en el centro, de pie, había una figura. Era una mujer, o lo que había sido una mujer. Llevaba un vestido blanco, de novia, ahora amarillento y desgarrado. Su piel era gris y apergaminada, pegada a los huesos. Su cabello, largo y enmarañado, caía sobre un rostro que no tenía ojos, solo dos cuencas oscuras y vacías, de las que parecían brotar lágrimas de un líquido negro y espeso. Sus manos, esqueléticas, estaban apretadas contra su pecho, y su boca estaba abierta en un grito silencioso y eterno. Los tres hombres huyeron, corrieron sin mirar atrás, abandonando el camión en mitad de la calle. No pararon hasta llegar a una tienda abierta, con las luces de neón parpadeando como un faro de salvación. Al día siguiente, Javier renunció. Nunca supo qué pasó con el camión o con su contenido. El hijo del anciano nunca llamó para reclamar. El ropero y su macabro secreto se perdieron en la burocracia de los vehículos abandonados. Javier nunca volvió a entrar a una tienda de antigüedades. A veces, en sueños, todavía escucha el lamento de una mujer atrapada y el sonido de uñas rascando la madera desde el interior de un ropero que huele a frío y a olvido. El testimonio de Javier demuestra que a veces el horror no reside en la casa, sino en los objetos que ésta alberga. Pero,
¿Qué sucede cuando la amenaza no es lo que se mueve, sino quienes lo mueven? La siguiente historia nos fue enviada desde Guadalajara por una seguidora llamada Clara. Es un recordatorio de que al abrir la puerta de tu casa a extraños, nunca sabes realmente qué es lo que están dejando atrás. Clara se mudó a una vieja casona en el centro histórico de Guadalajara hace unos 10 años. Era su sueño. Una casa con patios interiores, techos altos y pisos de mosaico. Para la mudanza, con un presupuesto ajustado, contrató a una pequeña empresa local que encontró en un anuncio clasificado. Se llamaban Mudanzas El Silencio y su precio era sospechosamente bajo. Al llamar, le respondió una voz monocorde que le aseguró que estarían allí el sábado a primera hora. Y así fue. Puntuales, llegaron 2 hombres en un camión viejo y sin logos. Eran hermanos, o eso parecían. Ambos eran altos, delgados y con rostros impasibles, casi idénticos. No dijeron más que un escueto «buenos días». Clara se sintió inquieta desde el principio. Los hombres trabajaban con una eficiencia y una coordinación que eran casi inhumanas. Se movían en un silencio absoluto, comunicándose con apenas gestos imperceptibles. Levantaban los muebles más pesados sin aparente esfuerzo, sin una queja, sin una gota de sudor. Envolvían sus pertenencias con un cuidado que rozaba la reverencia. Al principio, Clara se sintió agradecida. La mudanza avanzaba a un ritmo vertiginoso. Pero a medida que pasaban las horas, una sensación de extrañeza comenzó a invadirla. Los hombres no le dirigían la palabra. Cuando ella les ofrecía agua o intentaba hacer conversación, solo recibía un leve asentimiento de cabeza como respuesta. Sus ojos, de un color pálido e indefinido, parecían mirar a través de ella, no a ella. El primer incidente ocurrió al descargar las cosas en la nueva casa. Uno de los hombres llevaba una pesada caja de libros. En lugar de llevarla al estudio como Clara había indicado, caminó directamente a una esquina de la sala y la dejó allí. «Disculpe», dijo Clara, «esos van en el estudio, al fondo». El hombre la miró, inclinó levemente la cabeza como si considerara sus palabras, y luego, con una voz suave y carente de emoción, dijo: «Aquí está mejor». Y sin más, se dio la vuelta y salió por más cosas. Clara se quedó perpleja. Atribuyó el comportamiento a la excentricidad o a una barrera cultural, pero luego notó más cosas. Los hombres parecían saber dónde iba cada objeto sin que ella se los dijera. Colocaban los cuadros en las paredes exactas donde ella había pensado colgarlos. Los adornos en las repisas perfectas. Era como si conocieran la casa, como si ya hubieran vivido allí. A media tarde, mientras desempacaba algunas cajas en la cocina, encontró la primera anomalía. En el alféizar de la ventana, detrás de una maceta que acababa de colocar, había un pequeño objeto que no reconoció. Era una piedra negra y lisa, del tamaño de una moneda, con un extraño símbolo grabado en ella, parecido a un ojo estilizado. No recordaba tener algo así. Pensó que quizás se había mezclado con sus cosas por error. Más tarde, mientras colgaba un espejo en el pasillo, encontró otro objeto. Detrás del marco, cuidadosamente metido entre la madera y la pared, había un pequeño manojo de hierbas secas atadas con un hilo rojo. Olían a algo amargo y medicinal. Eso tampoco era suyo. El pánico comenzó a instalarse. Empezó a revisar la casa con más atención. Detrás de la cabecera de su cama encontró otro símbolo, idéntico al de la piedra, dibujado con lo que parecía ser tiza o ceniza. En el fondo de un armario vacío,
halló un pequeño cuenco de barro con restos de sal y lo que parecían ser fragmentos de hueso. Se dio cuenta de la terrible verdad. Aquellos hombres no solo estaban moviendo sus pertenencias, estaban sembrando la casa, estaban dejando sus propios objetos, realizando algún tipo de ritual silencioso en su nuevo hogar. Corrió hacia la puerta principal. Los hermanos estaban subiendo la última caja al camión. «¿Qué es esto?», les gritó, mostrándoles la piedra negra en la palma de su mano. «¿Por qué están dejando estas cosas en mi casa?». Los dos hombres se detuvieron y la miraron. Por primera vez vio una expresión en sus rostros. No era sorpresa ni miedo. Era una calma profunda, casi una satisfacción. El que parecía ser el mayor se acercó a ella. «La casa debe estar preparada», dijo con su voz monótona. «No le pertenece a usted, solo la habita». «¿Preparada para qué?», exigió Clara con la voz temblando. El hombre sonrió, una sonrisa delgada y sin alegría. «Para el que viene a reclamar. Nosotros solo preparamos el nido. No es nada personal, es nuestro trabajo». Se dieron la vuelta, subieron al camión y se marcharon, dejándola paralizada en la puerta de su nueva casa, que ahora se sentía como una tumba. Clara pasó las siguientes semanas en un estado de terror constante. Escuchaba susurros en las habitaciones vacías. Las sombras en los patios interiores parecían moverse y retorcerse. El aire en la casa se sentía pesado, cargado de una expectativa silenciosa. Intentó deshacerse de los objetos que había encontrado, pero siempre reaparecían. Tiró la piedra negra a un terreno baldío y al día siguiente estaba de nuevo en el alféizar de la ventana de la cocina. Contrató a un sacerdote para que bendijera la casa. El hombre salió de allí pálido y tembloroso, diciéndole que la presencia en ese lugar era demasiado antigua y estaba demasiado arraigada. Le aconsejó que se marchara, pero Clara no podía. Había invertido todos sus ahorros en esa casa. Estaba atrapada. La historia que nos envió termina de forma abrupta. Escribe que ha aprendido a vivir con ello, que ya no intenta luchar. A veces, por la noche, ve a los dos hermanos en sus sueños. Están de pie, en silencio, a los pies de su cama, observándola con sus ojos pálidos. Y ella sabe que no son un sueño. Están esperando, junto con ella, a que el verdadero dueño de la casa finalmente llegue a reclamar lo que es suyo. Algunos lugares se convierten en receptáculos de la memoria y la tragedia. Las bodegas de almacenamiento, esos limbos de objetos olvidados, son un ejemplo perfecto. Allí, entre los ecos de vidas pasadas, a veces algo más toma raíz. La siguiente investigación se centra en una de estas bodegas en la zona industrial de Monterrey, un lugar del que los trabajadores de mudanzas hablan solo en susurros. Toda gran ciudad tiene sus espacios muertos, lugares que existen en los márgenes de la vida cotidiana. Las bodegas de autoalmacenamiento son uno de ellos. Laberintos de pasillos metálicos y puertas de acero tras las cuales se guardan los fragmentos de vidas interrumpidas, de mudanzas que nunca se completaron, de pasados que se quieren olvidar. Nuestra investigación nos lleva a una de estas bodegas en Monterrey, un lugar anónimo al que los trabajadores del gremio de las mudanzas han apodado el depósito de los ecos. Oficialmente es una bodega como cualquier otra, pero extraoficialmente es el destino final de ciertos trabajos. Cuando un cliente desaparece o deja de pagar por su unidad de almacenamiento, la ley permite que el contenido sea subastado o desechado. La mayoría de las veces, una empresa de mudanzas es contratada para vaciar la unidad. Casi siempre, el contenido termina en el vertedero.
pero a veces no. A través de testimonios fragmentados y anónimos de varios trabajadores, hemos reconstruido una extraña tradición. Cuando al vaciar una unidad, los trabajadores sienten algo, una pesadez en el ambiente, un frío inexplicable, una sensación de tristeza abrumadora adherida a los objetos. No llevan la carga al basurero, la llevan al depósito de los ecos. No es una política de empresa, es un código no escrito, una superstición nacida del contacto diario con lo inexplicable. Hay cosas que no se deben tirar, nos dijo un veterano del volante, pidiendo anonimato. Cosas que cargan con demasiado dolor. Tirarlas es como soltar ese dolor al mundo. Mejor dejarlo donde pertenece, con otras cosas rotas. El depósito de los ecos es, según ellos, un lugar psíquicamente ensordecedor, un coro de tragedias silenciosas. Nos relataron varias historias. El caso de la unidad 113 pertenecía a una mujer que había perdido a su única hija en un accidente. La unidad estaba llena de juguetes, ropa de niña y muebles de una habitación infantil. Los hombres que la vaciaron hablaron de una opresiva atmósfera de luto. Uno de ellos, un joven rudo y sin inclinaciones a la fantasía, rompió en llanto sin motivo aparente mientras cargaba una pequeña mecedora de madera. Llevaron todo al depósito. Durante semanas, los trabajadores que pasaban por el pasillo donde se guardaron esas cosas reportaban escuchar una risa infantil y el suave crujido de una mecedora en movimiento. El caso de la unidad 247 contenía los enseres de un hombre que se había quitado la vida tras una quiebra financiera. Eran muebles de oficina, cajas de documentos y trajes caros. Los trabajadores describieron un ambiente cargado de desesperación y rabia. El olor a pólvora, decían, era perceptible, aunque no había explicación para ello. Dejaron los objetos en el depósito. Poco después, el guardia de seguridad nocturno comenzó a reportar que veía en los monitores la figura de un hombre de traje caminando de un lado a otro en ese pasillo, para luego desvanecerse. Pero la leyenda principal del depósito se centra en una unidad que nadie se ha atrevido a abrir en más de 20 años, la unidad 301. La historia, reconstruida a partir de los relatos de los trabajadores más antiguos, es la siguiente. La unidad fue alquilada a principios de los 90 por una familia: padre, madre y 2 hijos pequeños. Pagaron un año por adelantado y llenaron la unidad con sus pertenencias. Nadie los volvió a ver. La familia simplemente se desvaneció. No hubo reporte de personas desaparecidas. No hubo investigación policial. Simplemente dejaron de existir. Después de varios años, el dueño de la bodega decidió abrir la unidad por la fuerza para vaciarla. Contrató a un equipo de mudanzas. Eran 2 hombres experimentados. Lo que encontraron dentro los marcó de por vida. La unidad no estaba desordenada. Al contrario, estaba arreglada como si fuera una habitación. Los muebles, un sofá, una mesa, sillas, estaban colocados como en una sala de estar, pero todo estaba cubierto por una gruesa capa de un polvo fino y rojizo, casi como óxido. Y en el centro de la habitación había 4 sillas dispuestas en círculo, mirando hacia adentro. No había nada más, ni ropa, ni fotos, ni objetos personales. Solo los muebles cubiertos de ese polvo rojo. Y un silencio que, según uno de los hombres, era tan pesado que dolía en los oídos. Sintiendo un pavor primordial, los hombres cerraron la puerta. Le dijeron al dueño que no podían hacer ese trabajo, que lo que había allí dentro no debía ser perturbado. El dueño, un hombre supersticioso, les creyó. Puso un nuevo candado en la unidad 301
y dio órdenes estrictas de que nadie, bajo ninguna circunstancia, volviera a abrirla. Esa orden se ha respetado por más de 2 décadas. La unidad 301 permanece sellada, pero los fenómenos a su alrededor no han cesado. Los trabajadores evitan ese pasillo. Dicen que a veces, desde el otro lado de la puerta de acero, se escuchan voces. Una familia conversando en susurros. A veces se oye a los niños reír. Otras, se escucha un llanto desconsolado. La leyenda del depósito de los ecos es una advertencia, un recordatorio de que los objetos, al igual que las personas, tienen una historia, y que algunos lugares se convierten en bibliotecas de la tragedia, donde cada eco cuenta una historia de dolor. Y la historia de la unidad 301, la más silenciosa y aterradora de todas, sigue esperando pacientemente a que alguien se atreva a pasar la página final. Las luces del almacén se apagan, pero los ecos permanecen. Las historias de esta noche nos han guiado a través del vulnerable acto de la transición, mostrándonos que el verdadero peso no siempre es físico. Cada objeto y cada hogar guardan una memoria, y a veces esas memorias se niegan a ser olvidadas. Les agradezco su compañía en esta crónica de lo inexplicable. Si el oficio o el azar los ha hecho testigos de un suceso que la razón no puede contener, los invito a compartirlo. Sus testimonios son vitales para la labor que aquí realizamos. Pueden dejar su relato en los comentarios o también al correo bandejadehistorias@gmail.com. Recuerden, al cerrar una puerta, asegúrense de que nada ni nadie se haya quedado dentro. Y al abrir una nueva, presten atención a los susurros del pasado. Soy el cronista de lo inexplicable. Que la noche les cobije y les dé paz, si aún la tienen.